un soldado caído regresa de la muerte. Una traición legendaria que destruye un reino. Y una reina vengativa que reescribe la historia. Pero antes, un príncipe sanguinario inspira a uno de los personajes más famosos de la literatura moderna. Y al centro de esta historia diabólica hay un castillo en la cima de una colina. En el corazón de la zona rural de Transilvania se ubica uno de los castillos más infames del mundo. Acecha en el paisaje como un centinela solitario. Es el destino turístico preferido en Rumania. El castillo de Bran. Es una estructura imponente. Tiene torres que se elevan hacia el cielo. Las ventanas en lo alto del castillo parecen ojos que miran funestamente hacia el valle. Las paredes de estuco se erigen 46 metros por sobre la quebrada. El castillo parece haber salido de la versión aterradora de un cuento de hadas. Terminado en el año 1388, el castillo espeluznante se ha usado para distintos propósitos. Se usó como oficina aduanera, fue una fortaleza durante la guerra y recientemente la residencia de verano de la reina de Rumania. Pero este castillo cautivador es conocido por su papel en uno de los relatos más macabros que se han escrito. Es la pieza central de una historia que puede darte pesadillas y mantenerte en vela toda la noche. Por más de un siglo, los residentes del Principado de Valaquia han luchado por defender su territorio. Ávidos de poder, los turcos del Imperio Otomano invaden las fronteras. Las pérdidas de Valaquia son cuantiosas. Por eso, los ciudadanos buscan a su líder para que termine el conflicto. Se trata del príncipe Vlad III, también conocido como el Hijo del Dragón. Vlad es un hombre orgulloso, violento, de aspecto melancólico y mal temperamento. Nadie quería provocarlo. Pero Vlad no tiene los recursos para echar a los turcos por la fuerza. El sultán turco poseía un ejército de 90.000 tropas y Vlad solo una fracción de eso. Un día, mientras se desataba el conflicto, los turcos otomanos envían un emisario a Valaquia con una propuesta. Si Vlad pagaba un tributo al sultán, ellos no seguirían lastimando a su pueblo. Si se rehusaba, él se arriesgaba a una masacre a manos de las tropas del sultán. La propuesta es tentadora, pero Vlad no está dispuesto a ceder. El odio de Vlad por los turcos es profundo. Los culpa por la muerte de su familia. Él solo ve sangre cuando piensa en ellos. Por eso decide enviarle un mensaje al sultán, con la esperanza que una demostración de fuerza frene a los invasores. Él ordena la ejecución del emisario turco. Luego envía el cuerpo al sultán con su respuesta. Pero la acción de Vlad no es bien recibida. Él se entera que las tropas turcas se dirigen a Valaquia. Para evitar la masacre, el Hijo del Dragón debe encontrar la manera de nivelar el campo de batalla. Y entonces tiene una idea. Él decide dar un golpe psicológico. A lo largo de los años, Valaquia ha capturado a cerca de 20.000 turcos. Por eso, Vlad decide usar a los rehenes a su favor. Capaz de hacer cosas impensables, él idea un plan macabro. Lo que Vlad planea hacer con el ejército de prisioneros sella su reputación para siempre. El 4 de junio, Vlad ordena que todos los turcos encarcelados sean llevados a las fronteras de Valaquia. Luego, da una orden espantosa. Él hace que las tropas empalen a los 20.000 prisioneros en lanzas de madera largas. El resultado es la muerte lenta y dolorosa. Vlad básicamente creó un ejército de no muertos. Cuando las tropas del sultán llegan, se detienen en seco. Al ver a los 20.000 hombres ensartados en lanzas, gritando y sangrando,
Se horrorizan, porque jamás habían visto algo semejante. El sultán obliga a los hombres a seguir, pero los turcos quedan paralizados. Las tropas no responden, ellos dan la vuelta y huyen. El hijo del dragón está eufórico con su victoria. Y como toque final, Vlad celebra su triunfo untando su pan en la sangre de sus víctimas, para luego comerlo con alegría. La estrategia de defensa morbosa que ideó le otorga un nuevo apodo: Vlad, el Empalador. Es un apodo que infunde miedo a sus enemigos de todas partes. Valaquia permanece independiente hasta la muerte de Vlad. No importa lo que digan, él apostó en grande y ganó. Vlad, el Empalador, un nombre que aterra a cualquiera que lo escuche. Pero con el tiempo, el éxito se mete en la cabeza del príncipe. En el año 1476, el hijo del dragón lleva a sus hombres al norte, a Bucarest, para impedir que los soldados del sultán arrasen con la capital. Las tropas turcas lo sobrepasan y el príncipe muere en el campo de batalla, pero los turcos no están conformes. Ellos le cortan la cabeza y la sumergen en miel a modo de trofeo para enviársela al sultán. Así, Vlad corre la misma suerte que muchas de sus víctimas. Con los años, la historia de Vlad, el Empalador, queda olvidada en los anales de la historia. Hasta el año 1896, cuando el escritor irlandés Bram Stoker busca al villano perfecto para su próxima novela. En busca de inspiración, él se dirige a la sala de lectura de la Biblioteca de Londres. Ahí, Stoker encuentra una historia medieval de Europa del Este. Stoker se encuentra con la historia de Vlad el Emperador, hijo del dragón, y su reinado sangriento. Stoker se interesa por la historia y usa los detalles horrendos del relato para crear una novela de un aristócrata rumano con gran afición por la sangre. Stoker hace que su conde intente crear un ejército de no muertos al morder los cuellos de sus víctimas y beber sangre. Luego, entre libros, él se encuentra con litografías de una fortaleza amenazante llamada Castillo de Bran. Es el refugio perfecto para su villano. Finalmente, él toma un último detalle de la vida de Vlad, el emperador. Stoker incluso encuentra el nombre ideal para su villano, Drácula, que en rumano significa hijo del dragón. Stoker publica Drácula en el año 1897, y con el tiempo, el vampiro se convierte en uno de los personajes más famosos del mundo. Actualmente, el Castillo de Bran sirve como un recordatorio del conde infame y del príncipe sanguinario que inspiró a su leyenda literaria. Un monarca mítico, un triángulo amoroso legendario y un momento mágico cobran vida en esta abadía mística. Ubicada al sureste de Inglaterra, la ciudad de Glastonbury es reconocida por su festival anual de música al aire libre, pero la importancia cultural de la comunidad no termina ahí. También es hogar de un sitio espiritual que, según dicen, fue fundado por el mismísimo Jesús, la abadía de Glastonbury. A la abadía le falta una gran parte de la estructura, pero proyecta una atmósfera imponente, con unos enormes contrafuertes. Hay una entrada con los signos del zodiaco tallados. La estructura antigua solía tener magníficas torres góticas. Medía 180 metros de altura. Actualmente, el único lugar que permanece casi intacto es la Lady Chapel. Es un edificio grande, mide 8 metros por 30 de largo. Al interior se aprecian las complejas ventanas normandas. Hay torres enormes de soporte y el diseño es romanesco. Mientras que su belleza mística atrae a muchos turistas, la principal atracción está vinculada a un relato épico de caballerosidad, tradición y magia. Esta es una historia de amor increíble. Incluye traición, venganza y tiene un final sangriento. Según la leyenda, cuando un joven saca la espada mágica de una piedra, es declarado soberano del territorio.
Se trataba del rey Arturo. Este amado monarca reina junto a su bella esposa Ginebra y su amigo Sir Lancelot, un caballero de la mesa redonda. Juntos difunden la paz en el reino. El rey Arturo es un increíble rey británico que supuestamente unificó al país y bajo su reinado la vida era estupenda. Pero su utopía cuidadosamente creada está por terminar. Un día, mientras el monarca descansaba, es interrumpido por uno de sus caballeros, Sir Mordred, quien trae noticias terribles. Él descubrió a Ginebra y Sir Lancelot juntos en la cama. Luego, según Mordred, Lancelot, el adúltero, atacó al resto de los caballeros. Él salió de la habitación y mató a los hombres que estaban al otro lado de la puerta. Mueren 12 caballeros. Mordred es el único que logra escapar. El rey está desolado. Arturo se siente traicionado y piensa en la venganza. Pero el caballero huye a Francia. Y es por eso que Arturo decide capturar a Lancelot a toda costa. Él quería destruirlo. Pero cuando encuentra a Lancelot y Ginebra, ellos le piden perdón. Y el caballeroso rey es incapaz de herir a su viejo amigo. Finalmente, él hace las paces con ambos. Según la leyenda, mientras Arturo está en Francia, Mordred se aprovecha de la ausencia del rey. Mordred afirma que Arturo murió en la batalla y se autoproclama rey. De pronto Mordred es el rey de Bretaña. Arturo es víctima de una nueva traición. Él vuelve a Inglaterra sintiendo una increíble rabia contra Mordred. Con su reinado en peligro, Arturo se prepara para recuperar lo que le pertenece. Es el siglo V, en Bretaña, y según la leyenda, la alianza entre la mesa redonda y el rey Arturo está hecha trizas. Un caballero traicionero llamado Sir Mordred le robó la corona. Furioso, el monarca regresa a luchar contra el usurpador para recuperar su territorio. Esto da inicio a una pelea sangrienta. Arturo ve a Mordred en el campo de batalla. Él toma la lanza, con ambas manos, embiste a Mordred y lo ensarta como si fuera un malvavisco. Pero antes de que el rey pueda declarar la victoria, su enemigo vuelve a levantarse, lo golpea y Arturo muere. Con el tiempo, la increíble historia del rey Arturo se difunde a través de las generaciones y se convierte en nada más que un preciado cuento fantástico. Pero, en el año 1191, un hallazgo sorprendente en la abadía de Glastonbury amenaza con cambiarlo todo. Al poco tiempo, un incendio destruye una parte de la abadía. Mientras los monjes excavaban en su cementerio, aparece un ataúd de roble que contenía 2 cuerpos. Un tallado especial en la madera lo distingue del resto de los ataúdes. Hay una inscripción en el ataúd y dice que adentro yacen Arturo y Ginebra. Este increíble hallazgo demuestra que el rey Arturo sí existió en el pasado. Muchos se convencen de la veracidad de los cuerpos, por eso deciden darle un entierro real. Actualmente, un cartel marca el sitio de este hallazgo místico y la abadía se convirtió en un lugar de peregrinaje para los creyentes del rey Arturo. Puedes preguntarle a cualquiera en Glastonbury y te dirán que este mito es real. Actualmente la abadía de Glastonbury nos recordará por siempre a un héroe británico cuyas aventuras legendarias lo convirtieron en uno de los reyes más famosos de la historia. Un soldado enfermo es declarado muerto, pero su historia es solo el comienzo. Este es un relato extraordinario de un milagro médico que termina en el sitio de este castillo moderno. Ubicado a orillas de un río sinuoso,
el pueblo de Loveland, Ohio, se ganó su apodo de Ciudad Valentín. En el corazón de este lugar se ubica una construcción que pareciera no pertenecer a esta época. Se trata del Castillo Loveland, ubicado en un terreno de casi 1 hectárea, con jardines bien cuidados. El castillo está inspirado en fortalezas europeas. Es increíble, su aspecto imponente es sobrecogedor. La fachada de piedra evoca a la grandeza medieval y su construcción duró más de 50 años. Tiene 4 torres únicas, una de ellas mide 12 metros de altura. Usaron más de 4 millones de piedras para construirlo. Al interior hay 21 habitaciones que guardan muchos tesoros. La habitación principal y la oficina están conservadas con mucho esmero. Hay 2 armaduras con cotas de malla y túnicas. Este enorme bastión es obra de un hombre visionario, quien casi no sobrevivió para poner los cimientos. Este hombre fue declarado muerto y luego ocurrió algo extraordinario. En el puesto de avanzada del ejército estadounidense, Camp Dix, miles de soldados se preparan para la Primera Guerra Mundial. Harry Andrews, de 26 años, oriundo de Nueva York, es un hombre que destaca por su inteligencia. Él tenía memoria fotográfica y hablaba con fluidez 7 idiomas. Aprendía rápido y se desempeñaba muy bien en su rol de médico familiar. Pero, en medio de su entrenamiento, Andrews empieza a sentirse enfermo. Sufría de fuertes dolores de cabeza y fiebre. Andrews se sintió cada vez más enfermo y más débil. Sus síntomas empeoraron y buscó atención médica en la base. Entonces recibe una noticia preocupante. Un doctor lo diagnosticó con una enfermedad grave, meningitis. Esta enfermedad viral causa inflamación en el cerebro y la médula espinal y es altamente contagiosa. La enfermedad se propaga en el campamento del ejército. 2 doctores hacen lo imposible por tratar al soldado y curarlo de la meningitis, pero parece ser demasiado severa. Los síntomas de Andrews empeoraron. Finalmente los doctores, al examinarlo, no detectaron signos vitales y lo dieron por muerto. El cuerpo del soldado fue trasladado a la morgue, junto con un sinnúmero de víctimas. Días más tarde, en un intento por entender esta terrible enfermedad, los doctores preparan el cuerpo para una autopsia. Ellos raspan el interior de la boca de Andrews para cultivos. Y entonces, el equipo se detiene en seco. Fueron testigos de algo sorprendente. El cuerpo empezó a sangrar y eso no era posible. Sorprendidos, los doctores se dan cuenta de que Andrews sigue con vida. Al parecer, la enfermedad solo había disminuido sus signos vitales. Aún así, era difícil detectar el pulso del soldado. Para salvarlo, deben reiniciar su corazón. Los doctores supieron en ese momento que debían tomar medidas drásticas para devolverlo a la vida. Ellos usaron adrenalina. Un doctor tomó una jeringa y la insertó en el pecho de Andrews. Y para su sorpresa, tuvieron éxito. Sus signos vitales empezaron a aumentar. Los doctores no podían creer que frente a sus ojos este hombre había vuelto a la vida en la morgue. Lentamente Andrews empieza a recuperar su energía y más tarde recibe buenas noticias. Milagrosamente los doctores le comentaron a Andrews que ya no padecía de meningitis. De todos los soldados que enfermaron en Camp Dix, Andrews es de los pocos que sobrevivieron. Su cuerpo había sanado por sí solo. Podía ver, escuchar y moverse sin ayuda de nadie. La recuperación de Andrews es sorprendente y mientras la meningitis seguía diezmando al ejército, los doctores se preguntaban si el cuerpo del soldado era capaz de algo aún más extraordinario. Los doctores creían que su sangre debía tener anticuerpos que ayudaban a combatir la enfermedad.
Desesperados por contener las muertes, ellos le extraen sangre y crean un suero. Luego, se preparan para administrársela a los infectados, poco convencidos de su efectividad. Los doctores estaban inquietos con el experimento porque no sabían qué ocurriría después. Es el año 1918, en Camp Biggs, Nueva Jersey. Una enfermedad contagiosa llamada meningitis diezma el ejército. Pero un hombre logró ganarle a la enfermedad, incluso después de ser declarado muerto. Convencidos de que su sangre contenía los anticuerpos para eliminar el virus, los doctores la usan y crean un suero. Luego la inyectan en los cuerpos de los soldados enfermos. No estaban seguros si esto funcionaría. Pero para su sorpresa, la medicina es un éxito. La sangre de Andrews cura a decenas de pacientes con meningitis. Era un verdadero milagro de la medicina. Los doctores estaban felices de haber salvado vidas. Después de su odisea, Andrews continúa su entrenamiento y más adelante, él se dirige a la guerra en Francia. Durante su estadía, se maravilla con los castillos del viejo continente. Cuando la guerra termina, decide construir su propio castillo. Andrews compró terrenos en Loveland, Ohio, en el año 1929 y comenzó a construir. Tomando las piedras del río y agregando concreto, él construye su ciudadela en las siguientes 5 décadas. Él casi había terminado su castillo cuando muere en el año 1981 a los 91 años. Actualmente este castillo sigue siendo prueba de la persistencia y tenacidad de un hombre y su increíble regreso de la muerte. Una pelea épica entre un despiadado criminal y el ejército que juró traerlo ante la justicia resulta en un relato de traición y engaños que termina en una solitaria construcción. Situado al suroeste de Eslovenia, el enclave medieval de Prejama está rodeado de montañas imponentes y bosques densos, pero entre el paisaje agreste se erige una fortaleza que pende de un acantilado de piedra caliza. Está oculto a la vista externa. Es una verdadera sorpresa pasar por este camino y de pronto encontrarse con el castillo. Este es el castillo de Prejama. Construido en el siglo XIII, la fortaleza de 5 niveles fue construida al interior de una caverna a más de 91 metros de altura. Al interior, los visitantes pueden ver una capilla e incluso un calabozo. Pero la característica más increíble de la ciudadela es que es impenetrable. No hay manera de entrar ni de salir, a excepción del acantilado. Pero como demuestra la historia de uno de los residentes antiguos del lugar, no todo es lo que parece. Esta historia lo tiene todo. Un caballero testarudo, aspectos mágicos y un final que hay que escuchar para llegar a creer. El emperador Federico III es un gobernante justo y tenaz, pero tiene un problema. Según cuenta la historia, un caballero testarudo llamado Erasmo Luger lo visita en la corte. Erasmo Luger era irresponsable, insolente y tenía sus propias ideas. Y durante su estadía, su temperamento insolente se apoderó de él. Se involucró en una riña con uno de los oficiales del emperador. Ellos tomaron sus espadas y el oficial recibió una estocada mortal. El emperador Federico está furioso por este acto poco noble. Por eso, le pide ayuda al comandante de sus fuerzas, Kaspar Rauber. Él le da la orden a Kaspar de que debe capturar a Erasmo y traerlo ante la justicia, vivo o muerto. Kaspar y su ejército llegan a la casa de Erasmo, en el castillo de Prejama, pero conocer la ubicación del fugitivo es solo parte de la batalla. Ellos miraron horrorizados, porque el lugar no tenía acceso. Solo había un puente levadizo que llevaba a su interior, y eso debía estar resguardado. Es evidente que no pueden entrar por la fuerza, pero las órdenes del emperador fueron claras. Kaspar y sus soldados no pueden fracasar en esta misión.
Tendrían que cortar todos los suministros. Los hombres se instalan en la zona, confiando en que los suministros del criminal se agotarán antes que los suyos. Así transcurre el tiempo y Erasmo aún no sale del lugar. Más tarde, comienza el duro invierno esloveno, y los soldados ven cómo su comida empieza a escasear. Aún así, el asesino no pretende someterse. Ellos debieron preguntarse, ¿cómo puede ser que Erasmo sobreviva ahí dentro? De seguro ya no le debe quedar casi nada que comer. Justo cuando los soldados creían que el asesino podría ganarles, llega un hombre con una cesta con comida. Él dice que es un regalo del mismísimo Erasmo. Ellos reciben regalos de Erasmo. Les enviaba comida desde el interior del castillo. Parecía ser que el fugitivo se burlaba de ellos con la comida. Y eso no era todo. La primavera llega lentamente y Erasmo les envía pescados de un arroyo, bayas y frutillas frescas. Los hombres no entienden de dónde proviene tanta comida. Los soldados creen que el castillo debe estar cerca del paraíso. Después de casi un año de asedio, el comandante Caspar admite que el plan de desabastecer a Erasmo es un fracaso. Debe idear otra estrategia para capturar al fugitivo y llevarlo ante la justicia. Siempre hay otra manera de terminar con el asedio. Buscar a alguien que cometa una traición desde el interior del castillo. Pronto identifican a un posible candidato. Erasmo había enviado la comida de regalo y el encargado de hacerlo era su sirviente personal. El comandante habló con el muchacho y le ofreció riquezas si los ayudaba a terminar con todo esto. Le ofrecieron tanto que cedió. Luego, Caspar le preguntó al sirviente cómo entrar al castillo. El sirviente le explicó que había una parte del castillo que era más débil. Y esta era la letrina que pendía desde el acantilado. Si disparaban los cañones hacia el baño, cuando Erasmo estuviera adentro, podrían capturarlo. Al día siguiente, el comandante Caspar espera a que el sirviente encienda la vela, que señalaría que Erasmo estaba al interior. De pronto, ve una luz y desata la furia de los cañones. En la zona hubo un gran derrumbe y Erasmo murió de manera horrible, aplastado por las rocas. Con la muerte de Erasmo, la misión de los soldados había terminado, pero Caspar y sus hombres querían averiguar cómo fue que el fugitivo logró obtener suministros durante un año. Ellos investigaron el castillo, buscando pistas, y en las profundidades del lugar encontraron su respuesta. Había una ruta de escape compuesta por túneles y cuevas subterráneas. El hombre usaba los túneles subterráneos para llegar al valle aledaño. Así, Erasmo fue capaz de recolectar comida sin que el ejército lo viera. Actualmente, el castillo de Preyama representa un monumento para un caballero asesino y la búsqueda de la justicia que cayó sobre él. Un rey poderoso, una reina vengativa y un amante materialista crean un matrimonio explosivo. Pero, ¿dónde terminará esta guerra? Las respuestas se encuentran en este imponente castillo. Entre los campos fértiles de la zona central de Francia se ubica el Valle del Loira. Este oasis rural es conocido por sus viñedos, sus campos de flores y sus más de 300 castillos. Pero hay una propiedad espectacular que destaca por sobre el resto. Construido en el siglo XVI, está rodeado por bosques y jardines renacentistas. Este es el castillo de Chenonceau. El castillo Chenonceau es sin duda uno de los castillos más románticos del Valle del Loira. Es de piedra blanca con torres. Tiene un puente del ancho del río y una galería ubicada sobre este. Como el hogar de varias mujeres extraordinarias, incluyendo 2 reinas, la decoración al interior del castillo
revela el gusto impecable de sus antiguas residentes. Algunas de las habitaciones siguen intactas junto con los tapices lujosos que adornaban las paredes. Debido a una sucesión de propietarias, la residencia fue apodada el Castillo de las Damas, pero este lugar tuvo un rol clave en una explosión amarga de comportamientos poco femeninos. Este hermoso castillo inspiraría rivalidad entre dos mujeres poderosas. Enrique de Valois, heredero del trono de Francia, se casará con Catalina de Medici, una heredera italiana. Su matrimonio está arreglado por razones políticas y financieras. Aún así, Catalina parece dispuesta a complacer a su esposo nuevo, pero Enrique no tiene el mismo entusiasmo. Él parece no apreciar a su esposa. Después del matrimonio, Catalina insiste en conquistar a su esposo. Ella intenta atraerlo con ropa lujosa y joyas brillantes, pero su esposo se mantiene distante. Aún así, Catalina cree que si da a luz a su hijo, Enrique finalmente la apreciará. Por eso, le pide que cumpla con sus deberes conyugales y eventualmente, él accede a regañadientes. Catalina empieza a tener bebés y fue un gran alivio para ella. Pero su triunfo dura poco. Incluso después de darle un heredero, Enrique muestra poco interés en su esposa. De hecho, pareciera ser que la razón de su frialdad se debe a que ama a otra mujer, una dama noble llamada Diana de Poitiers. Diana era reconocida por su belleza. Se decía que bebía un elixir con trozos de oro que le daba una piel de porcelana y un cabello hermoso. Catalina queda desolada cuando su esposo escoge a la bella seductora como su amante. Ella intenta ignorar su dolor, pero la relación se vuelve cada vez más difícil de ignorar porque su esposo le regala objetos costosos a su amante. Enrique II se vuelve rey y empieza a regalarle todo tipo de tesoros preciados a Diana, como las joyas de la corona, castillos magníficos, incluyendo el mismísimo castillo de Chenonceau. Catalina se ve obligada a ver cómo Diana transforma el palacio extravagante en su nido de amor. Ella empieza a decorar el castillo con elementos que representaban su relación con Enrique. Diana pide letras entrelazadas. H por Henry, su nombre en francés, y D por Diana, y las pone en el palacio. Tener las iniciales del rey y su amante en el castillo sin duda era muy provocador. A pesar de que no era la reina, ella era la mujer más rica y poderosa de Francia. Enfurecida, Catalina jura que un día se vengará de Diana la sinvergüenza. Es el año 1559 en Francia y la reina Catalina está desconsolada, mientras que su esposo Enrique II vierte su amor en su ambiciosa amante Diana de Poitiers. El lazo que los une parece ser indisoluble, hasta que la tragedia cambia todo inesperadamente, favoreciendo a Catalina. Durante un desfile, Enrique participa en un torneo de justa. Pero el torneo se vuelve un desastre cuando el rey es golpeado con violencia en el ojo. 10 días más tarde, las lesiones cobran su vida. Con la muerte de Enrique, las mujeres de su vida adquieren roles totalmente distintos. Diana pierde su posición de amante real y con eso también la influencia que le otorgaba su papel. Catalina, por su parte, se vuelve reina de Francia y gobierna todo el territorio teniendo el control absoluto. Después de varios años sufriendo en silencio, Catalina ahora tiene la posibilidad de castigar a Diana por arrebatarle el amor que añoraba. Ella pone en marcha su venganza y la despoja de lo que más quería, sus riquezas. Ella le quita parte de lo que Enrique le había dado, las joyas de la corona y también el castillo de Chenonceau. Pero la reina no se conforma con solo obtener el nido de amor de su rival. Su verdadera venganza consiste en eliminar a Diana de la historia. Ella hace varios cambios en el castillo,
Diana había creado un hermoso jardín. Catalina no quiere ser superada y construye uno mejor. Luego, ella reescribe la historia y reemplaza las letras H y D por una H y una C. Con el pasar del tiempo, Catalina de Medici pasa a ser una esposa complaciente a una de las autoridades políticas más veneradas del Renacimiento. ¿Qué hay de la amante de su esposo? Parece ser que su belleza legendaria sería su ruina. Se cree que el elixir con oro que bebía le provocó la muerte. Actualmente, el castillo de Chenonceau existe como un símbolo de la paciencia que tuvo una mujer y de la derrota que sufrió su hermosa némesis. Un empresario adinerado, una isla maravillosa y un sueño imposible se unen en este increíble palacio tropical. Palm Beach recibe su nombre por las palmeras que fueron saqueadas de un naufragio del siglo XIX y es uno de los destinos más visitados de Florida. Y a orillas de un lago se ubica una belleza de la Edad Dorada, Whitehall. Construida en el año 1902, esta mansión de mármol se orienta hacia el este para aprovechar uno de los recursos más abundantes del estado. Whitehall se ubica hacia el sol naciente porque los arquitectos querían evocar la idea del templo de Apolo. Al interior de la puerta de bronce, el sol ilumina todo el año. La mansión de más de 11.000 metros cuadrados, su interior opulento, incluye un salón sobrecogedor, una sala de dibujo espléndida y valiosas obras de arte. Cuando terminaron Whitehall, el New York Herald Tribune la describió como una de las mansiones más lujosas del mundo. A pesar de que era una propiedad magnífica, su dueño estaba decidido a crear algo aún más impresionante. Era una idea revolucionaria que cambiaría la infraestructura estadounidense por completo. Era un hombre que pretendía llevar a cabo una idea muy ambiciosa. Henry Flagler, de 75 años, es un empresario adinerado que vive en la propiedad de Whitehall. Flagler trabajaba en la industria petrolera y tenía una de las compañías más rentables del mundo. Pero Flagler tenía un sueño: conectar todo el estado de Florida por ferrocarril. En los últimos 20 años, él ha construido en la costa con éxito. El ferrocarril era la clave para que la gente hiciera sus vidas y prosperara con éxito en la zona. Pero el ferrocarril era incapaz de llegar a una de las zonas más pobladas de Florida, Key West. La ciudad más austral de Estados Unidos se ubica en el extremo de un archipiélago, a más de 160 kilómetros del continente. Solo se podía llegar al lugar en bote. Por eso Flagler diseña una idea extravagante. Construiría un ferrocarril hasta Key West. Esto permitiría el traslado de personas y suministros entre la isla y Florida. Pero una ruta de 251 kilómetros de largo parecía ser imposible. Se necesitaba de un diseño sin precedentes, además de someter a los trabajadores a peligros inefables y a una inversión de más de $27 millones. Muchos creían que era imposible, pero él creía que era su responsabilidad. En mayo, comienza la construcción del ferrocarril de ultramar de Henry Flagler. Durante el siguiente año, cientos de hombres se enfrentan a un calor abrasador, aguas llenas de tiburones y desafíos técnicos inimaginables mientras construyen hacia Key West. Debían diseñar y construir mucho equipamiento especial para este proyecto, barcazas y grúas que pudieran trasladarse a lo largo de cuerpos de agua extensos. En otoño del año 1906, los trabajadores llegan a la mitad de la cadena insular. Flagler estaba contento. Habían progresado mucho. Parecía ser que era posible terminar el ferrocarril, pero Flagler y sus hombres no sabían que en la distancia había una fuerza que los acechaba y amenazaba por destruir su trabajo. Un enorme huracán azota el extremo sur de Florida. Causó un increíble daño. El huracán arrasó con secciones grandes de la vía y volcó locomotoras y varios carros de carga. En cuestión de horas,
cerca de 100 trabajadores desaparecieron en el mar, junto con algunas secciones terminadas del ferrocarril de ultramar, y hacer que la visión de Henry Flagler había llegado a su fin. El trabajo se detiene por casi un año, mientras que los ingenieros evalúan el daño. A pesar de los contratiempos, Henry Flagler no se desmotiva. Henry Flagler creía que debía construir el ferrocarril contra viento y marea, literalmente. Por eso, en octubre del año 1907, 2.500 trabajadores reanudan la obra, y durante los próximos 4 años, el equipo avanza sin parar, evitando cualquier otra tragedia. Ellos sabían cómo predecir la llegada de huracanes, evacuar a los trabajadores y también proteger la maquinaria. Finalmente, en enero del año 1912, el equipo instala la última pieza del ferrocarril hacia Key West. Henry Flagler y sus hombres lograron lo imposible: terminar el ferrocarril de ultramar, y es proclamado la 8ª maravilla del mundo. Henry Flagler comentó que había terminado el mayor logro de su vida. Un año más tarde, Flagler muere, pero los beneficios de su idea pionera continúan. El ferrocarril creó la estructura para llevar agua, electricidad e incluso líneas telefónicas a Key West. Pero en el año 1935, un viejo enemigo vuelve al acecho. Una vez más, el ferrocarril es destruido por un huracán. Y esta vez, la compañía Flagler decide no reconstruirlo. A pesar de estar destruido, el gobierno ve una oportunidad. Ellos reciclan los cimientos y crean una nueva avenida de transporte utilizada hasta hoy, la autopista de ultramar. Ver los arcos desde el agua es impresionante. Actualmente la mansión Whitehall, donde vivía Flagler, permanece como el testimonio de un magnate trabajador que volvió realidad un sueño imposible.